Muy buen día con todos. Esto es nuestro examen final del curso de Introducción al Derecho. En esta ocasión se nos ha presentado 4 casos, los cuales serán desarrollados a continuación. Los exponentes somos Rimsky Corsano, que es quien les habla, Jocelyn Tomanguillo, Alex Cárdenas y Ángela Tineo. En este caso me toca a mí la primera pregunta. Caso 1. Fernando es un candidato al Congreso por el partido A. Sin embargo, su candidatura ha sido cuestionada por el señor Carlos Pérez, porque él aún pertenece o está inscrito como militante del partido B. ¿Cuál de las instituciones estudiadas en clase tienen competencia para solucionar el conflicto electoral? ¿Qué tipo de justicia de las estudiadas en clase es la que evidencia en dicho caso planteado? Las elecciones para el año 2021 ya han sido convocadas. Precisa usted y 2 funciones de cada una de las instituciones que forman parte del sistema electoral para que dicha elección se realice de manera correcta y transparente. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178, numeral 4 de la Constitución Política del Perú, la potestad de impartir justicia electoral emana del pueblo y es ejercida por el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, y según el artículo 178, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, el JNE, en su papel de ente fiscalizador, será la suprema autoridad competente para resolver el conflicto electoral planteado en el caso 1, dado que dentro de muchas otras funciones, una de ellas es velar por el cumplimiento de las normas referidas a materia electoral, dentro de ellas las relacionadas con los procesos electorales que se lleven a cabo para la elección de autoridades por voluntad popular. Asimismo, es función suya certificar el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones políticas y su lista de candidatos congresales previamente registrados en la OMP y estrictamente alineadas a la Ley de Organizaciones Políticas. Ahora bien, previendo la ocurrencia de este tipo de situaciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, creó la Ley 28094, también llamada Ley de Partidos Políticos, en cuyo artículo 18 se estipula lo siguiente. Artículo 18. Afiliación a la organización política. Todos los ciudadanos con derecho de sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a una organización política. La organización política regula la afiliación de los ciudadanos que tienen expedito su derecho al sufragio, si no pertenecen simultáneamente a otra organización política y cumplen con los requisitos adicionales que su estatuto establece, siempre que no contravengan lo dispuesto en la Constitución y la ley. En caso de que 2 o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, la afiliación válida es la de aquella organización política que presentó primero ante el registro de organizaciones políticas, siempre que se cumpla con los requisitos de validez y las formalidades previstas en la presente norma. Por lo tanto, haciendo una interpretación literal de lo resaltado en el artículo 18, inferimos que un ciudadano puede ser afiliado únicamente a un partido político y, en caso de que figuren 2 organizaciones políticas en simultáneo, su afiliación más antigua será la válida. Con lo antes mencionado, se evidencia que en el caso 1 se impartió justicia electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones, autoridad suprema en la materia. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. Son funciones de la OMPE: organizar los procesos electorales, de referéndum y otro tipo de consulta popular a su cargo. B. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación operativa dirigido a los miembros de mesa y ciudadanía en general durante la ejecución de los procesos electorales. Ahora, son funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Se trata de verificar que el proceso se realice con transparencia en igualdad de condiciones para los candidatos. B. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Son funciones de la RENIEC: proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. B. Mantener el registro de identificación de las personas. A continuación le doy el pase a mi compañera Jocelyn Domanguillo, que desarrollará el caso número 2. Caso número 2. A tu parecer, ¿qué es la descentralización y por qué debería ser impulsada como política de Estado por los siguientes gobiernos? ¿Cuál sería tu propuesta para acabar el centralismo en el Perú? La descentralización es un problema de carácter político, una forma de gobierno donde se asignan autoridad, capacidad de decidir,
recursos, poder, funciones y responsabilidades a diferentes personas, así distribuyendo la jerarquía. Esto ayuda a congestionar el poder central, puesto que ha estado marcada en gran cantidad por la contradicción entre lo local, autónomo y el Estado nacional y la falta de reglamentación en muchos casos de régimen de autonomía por razones políticas. Debería ser impulsada como una forma de gobierno, dado que es clave para que el Estado pueda fomentar la gestión a nivel local, regional y nacional. Crea nuevas oportunidades para el incremento económico, las cuales se lograrán con el fortalecimiento y articulación de los mercados regionales, en el marco de una estrategia de desarrollo del país, con proyección al mundo y a la región latinoamericana. También fijarse en otras regiones para que hagan más inversiones en el ámbito de la salud, educación, reducción de desempleados y oportunidades de innovación, y haya más cobertura y eficiencia en la producción de los servicios y atención de trámites. Esto conlleva a más inversiones en las regiones. Descentralizar es un único camino viable para lograr un crecimiento y modernización. Por lo tanto, es el desafío de todos enfrentar en el futuro inmediato. De lo contrario, la situación socioeconómica, cada región seguirá deteriorándose aún más. Es importante que el Estado peruano apoye el desarrollo de las regiones, debido a que constituyen el principal motor del crecimiento del país. Estas se encuentran pasivas al no explotar adecuadamente sus recursos. El centralismo en el Perú, cuya historia se remonta mucho en el pasado, viene intentando ser desplazado principalmente por la regionalización. El gobierno de Alejandro Toledo en 2002 instauró lo que hasta el día de hoy son las 25 regiones gobernales, dándoles un rol importante en la gestión política y social de su jurisdicción. Así, el gobierno se encargaría de garantizar la seguridad, la defensa nacional, la estabilidad económica, promoción del empleo, etc. Mientras que al gobierno regional le tocaba el rol fundamental de promover el desarrollo mediante grandes proyectos de infraestructura, promover la producción local, incentivar el turismo, atraer capital extranjero y desarrollar los servicios de salud, educación y apoyo social. Ahora bien, bajo mi punto de vista, es un camino que, correctamente implementado, reduciría la centralización en la capital, dado que en Lima se concentra en promedio el 29% de la población total del Perú, atraídas desde diversas regiones del Perú, por la amplia gama de opciones en cuanto a salud, educación y trabajo a Lima. Elegir de manera directa al intendente es una necesidad para garantizar la legitimidad y representación territorial en la acción de gobierno en la región. También es una decisión importante la decisión y participación ciudadana en regiones, puesto que ellos son los principales benefactores y afectados ante la toma de decisiones. Capacidades técnicas en municipios y regiones. Esto consiste en instalar de manera permanente recurso humano calificado en regiones para que se pongan a disposición de aquellos municipios más carenciados y así evitar que las inequidades territoriales se profundicen cuando los municipios más pobres no pueden presentar proyectos para solucionar sus problemáticas territoriales. Descentralización de los partidos políticos. En países con partidos políticos nacionales hegemónicos o con partidos políticos con sistema de decisión interna centralizados, el gobierno central ejercitará un mayor control sobre el poder político y el uso de los recursos fiscales en los niveles locales. Por el contrario, en países con partidos políticos regionales o con partidos que cuenten con sistema de decisión más descentralizados, se observan mayores avances en materia de descentralización. Eso es todo. Ahora le doy pase a mi compañero. A mí me toca el caso número 3, que dice lo siguiente. ¿Cuál es el papel que tiene la SUNAT en el Estado peruano? A tu criterio, ¿qué debe ser un organismo autónomo o debe defender al Estado? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, vamos a pasar con el qué es la SUNAT para tener entendido de qué va el tema. La Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria, más conocida como SUNAT,
De acuerdo a su ley de creación número 24829 de la Ley General aprobada por decreto legislativo número 501 y la Ley 29816 de fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. El papel que juega en la SUNAT con el Estado es muy importante, ya que la SUNAT se encarga de administrar los tributos internos del gobierno nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios, cuya administración o recaudación se le encargue por ley o convenio. La SUNAT tiene un rol de suma relevancia para la sociedad. Es el ente recaudador de tributos internos, con excepción de los municipales. Eso permite financiar los gastos públicos del Estado, como los proyectos destinados a mejoras en la ciudadanía. Otro rol que cumple la SUNAT es el poder controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen o naturaleza a nivel nacional. También busca prevenir y perseguir y denunciar el contrabando, la defraudación de renta de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. A mi criterio, la SUNAT debería depender del Estado para que exista un mejor trabajo del que se viene realizando. La SUNAT seguiría cumpliendo su rol como hasta ahora, ya que la SUNAT se encarga de administrar los tributos. Así el Estado podría intervenir. Si la SUNAT se volviera un organismo autónomo, siempre existe la posibilidad de riesgo. Es potencialmente que se puede generar un conflicto con su propia representatividad, ya que ellas son en última instancia agentes del poder político, que les ha delegado una misión en la sociedad. De acuerdo a lo anterior, la autonomía, si llegara a darse, es un arma de doble filo. De un lado puede evitar ciertos males, como en el caso del oportunismo político, mientras de otro lado puede generar ineficacia en la actividad de algunas entidades debido a la sobreexposición a la influencia de los grupos de interés. Es así que no necesariamente debe esperarse que el desempeño deseado en una entidad esté correlacionado positivamente con el grado de autonomía, sino que es razonable y que existan diversos resultados, así como diversos grados de autonomía, deseables para poder alcanzar un equilibrio de la SUNAT. Ahora le doy paso a mi compañera Ángela Ineo. Caso número 4. Como grupo, ¿cuál es su opinión de la coyuntura del problema que se está desarrollando en la ciudad de Ica? ¿Y en qué caso se puede usar la fuerza? ¿De qué manera es considerada la ponderación de los derechos a la movilización social, el derecho a la defensa del orden público? Como sabemos, la protesta social es el medio por el cual una sociedad puede cambiar su realidad, ya sea para bien o para mal. Le permite renovar las estructuras políticas, por ejemplo, presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales. Además, vemos que la creación de nuevos derechos o la consolidación de los mismos pueden hacer que la protesta sea generalmente considerada una oposición pública en contra de las políticas de un gobierno o la inexistencia de ellas. Es por ello que estamos de acuerdo con el paro agrario, puesto que se han vulnerado los derechos de los agricultores. Pero también hemos notado algunas acciones que podrían considerarse violentas. Vemos que en el artículo 2, numeral 12 de nuestra Constitución Política, así como el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. Y estos agricultores intentaron no hacer uso de violencia, pero al ver que las autoridades ignoraban su petición, bloquearon las carreteras. Vemos que el derecho a manifestarse es un derecho democrático. Los derechos tienen límites y se deberían rechazar la violencia sin sobrepasar ciertos límites, puesto que existen más afectados y se pondría en vulnerabilidad a terceros. Sin embargo, el fin de la protesta no es generar zozobra, ya que la naturaleza de la protesta es alterar la cotidianidad para transmitir un mensaje al Estado en relación con un problema que está viviendo la gente y que, como consecuencia, no tiene una solución por parte de ello. Ahora, vemos, en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente, de muerte o lesiones graves
o cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. En síntesis, el derecho de reunión y de protesta se encuentran amparados por la Constitución y diferentes instrumentos internacionales. El Estado no puede reprimir ni solicitar autorizaciones previas, ya que tal reacción sería inconstitucional. La propia Constitución ha establecido límites y la protesta pacífica y sin armas es la protegida, mas no la violencia, ya sea de los mismos manifestantes o las fuerzas policiales.